Bueno, gloria al Señor. Ya estamos una vez más aquí. Sábado 28 de junio, ¿verdad? 28 de junio. Bueno, vamos a poner un poquito de contexto de lo que hemos estado hablando en estos días. Yo he estado haciendo, tomando una escritura de Mateo capítulo 24, en donde hay una advertencia que el mismo Señor Jesucristo hace. Mateo 24 dice a la respuesta de una pregunta que le hacen los apóstoles, en donde le dicen, Señor, ¿cómo será el final de los tiempos? Y siempre he pensado que yo creo que esa inquietud ha sido universal. Yo creo que no hay quien no se haya preguntado cómo será, hacia dónde vamos, ¿verdad? Y la respuesta del Señor Jesucristo es muy, al menos para mí, es algo bien, bien importante y que yo creo que nunca va a pasar. Siempre va a permanecer ahí, y es cuidado que nadie los engañe. Y a 2000 años que tenemos ya de todo esto, pareciera ser que la respuesta sigue siendo bien relevante, siempre va a seguir siendo así, pues porque cuando nos ponemos a ver, por ejemplo, la historia, desde el inicio de lo que es el movimiento mesiánico, del Mesías, del Señor Jesucristo, porque acuérdense que nosotros estamos traduciendo la palabra Cristo a Mesías, que es la palabra original. La palabra Cristo pues ya es una palabra griega derivada del arameo, de la palabra Mesías, ¿verdad? Entonces por eso nosotros mencionamos que después del movimiento mesiánico que el Señor Jesucristo trae a la tierra, pues aparece ahí en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, en donde hay una mujer que da a luz un hijo. En este caso, pues yo creo que no se necesita mucha interpretación, sabemos que es el Señor Jesucristo, pero a su vez también aparece en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, en el verso 3, aparece una señal, que es la señal del dragón. Y el dragón tiene características. Ahí mismo en el capítulo 12 de Apocalipsis dice que es dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Tiene estas 4 características y aparecen al mismo tiempo. Y una de las cosas que me he puesto en estos días a preguntar, a indagar, a pedirle al Señor que nos dé formas de poder explicarlo y que lo podamos entender. Recuérdense que en la parábola del sembrador, cuando el Señor Jesucristo también les explica a los apóstoles la parábola, dice que hay gente que recibe el Evangelio y lo recibe con tanto amor, pero que cuando no lo entiende, dice que cuando no lo entiende vienen las aves y se lo llevan. O sea, cuando no lo entiende. Entonces nosotros estamos tratando de hacer un evangelio entendible, un evangelio en el que pues podamos indagar, preguntar, se valen las dudas, porque si no hay duda, no hay preguntas ni hay respuestas, ¿verdad? Y viendo todo eso, yo también estaba haciendo un llamado a que salgamos de Babilonia. Apocalipsis, en el capítulo 17, 18 también nos habla de eso, que salgamos de Babilonia, porque cuando Babilonia cae, fíjese bien, cuando Babilonia cae, no queda deshabitada. Babilonia se hace guarida de toda inmunda de demonios, eso es lo que se hace Babilonia. Entonces, en estos sábados pasados he estado explicando lo que es Babilonia, lo que significa, capítulo 17, ahí nos la describe muy bien nos la describe a Babilonia, en el capítulo 17. Pero hay algo que en estas semanas, en el capítulo 16 de ahí del libro de Apocalipsis, ustedes saben también que ahí aparecen 3 espíritus inmundos que parecen ranas, no son ranas, pero parecen. Y dice que sale de la boca del falso profeta, de la bestia y del dragón. Eso es lo que hemos estado hablando, por eso los quiero poner en contexto para ver de lo que estamos hablando. Y la otra cosa que estamos haciendo es ahí en el capítulo 24, el libro de Mateo, en el versículo 14, que yo creo que es uno de los versos muy, muy claves, el verso 14, vamos a leerlo ese. Vamos a leerlo. Pues ya lo hemos leído, pero nomás lo quiero hacer como para ponerlo
en contexto de lo que queremos hablar el día de hoy. Mateo 24, verso 14. Mire lo que dice. Dice, y será, y otra cosa que siempre hago notar, que cuando las letras, gloria al Señor, que ahora algunas de creo que la mayoría de las Biblias traen las letras en rojo que son palabras de Jesús, o sea, es de su propia boca. Y dice ahí, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. O sea, hay que predicar el evangelio, pero el evangelio del reino. O sea, no cualquier evangelio. O sea, no tiene que ser falso. Tiene que ser el verdadero evangelio. Apocalipsis también nos habla en una de los pasajes de Apocalipsis donde dice que hay un ángel que predica el verdadero evangelio, o sea, el evangelio eterno. Y nosotros sabemos que el ángel simplemente es un mensajero, alguien que trae un mensaje, pero el verdadero. Y aquí nos dice que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, primero, para testimonio a las naciones, y entonces, ese entonces nos dice que nos marca algo así como una especie de transición entre lo que sucede y lo que será, que es el final. Y lo dice bien claro aquí. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que hay algo que a mí me ha parecido muy interesante, sobre todo a veces cuando vamos, cuando hablamos, cuando conocemos a personas, sobre todo tenemos ya un tiempo yendo a ciertos lugares, y me doy cuenta de una cosa, que el evangelio ha sido un poquito distorsionado y a veces hasta monetizado en algunas ocasiones, el evangelio, que es falso en realidad. Porque el verdadero evangelio realmente es aquel que el mismo Señor Jesucristo trajo a la tierra. Él vino a la tierra a mostrar un camino, ¿verdad? A eso vino Jesús, a mostrar un camino. ¿Hacia dónde? Hacia el Padre. Simple. Para salir de Babilonia también hay un camino. ¿Ah? ¿Quién es ese camino? Es Jesús el camino. O sea, hay cosas que se van conectando y son bien simples y fáciles de entender. Así de que bueno, cuando empecé a ver todo esto, en esta semana he estado haciendo algunas cosas, preguntando. Ahorita siempre lo digo, gloria al Señor por las redes sociales y toda la información que tenemos ahora, que hace 20 años no existían, ¿verdad? Pero que ahora pues tenemos la fortuna de tener todo esto, y tenemos alguna pregunta por ahí, nos vamos a Google, vamos a preguntar, vamos a hacer esto. Y quiero empezar así más o menos lo que hice. Hice más o menos una pequeña reseña, porque quiero hablar de algo muy específico en este día. Y quiero que vayamos a ver, por ejemplo, en el libro de Juan, de las cartas al apóstol Juan. Por favor, quiero que vayamos ahí, porque nosotros tenemos como, ¿cómo se puede decir? Como pues es el logo de la iglesia, ¿verdad? Lo que tenemos. Capítulo 5, el primer versículo 1. Quiero que lo lea. Primera de Juan, primera de las cartas, en las cartas del apóstol Juan, en el capítulo 5, verso 1. Mire lo que dice. ¿Lo tienen? Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Que es el enviado. Acuérdense que estoy tratando de que esa palabra, pues la usamos mucho y la sigo usando, pero realmente quiero ir al fondo de lo que realmente significa, para poder entender realmente que dice que todo aquel que cree que Jesús es el Mesías es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, todo aquel que ama a Jesús, porque el Padre lo engendró, dice, ama también al que ha sido engendrado por él. Habla de engendramiento, habla de una paternidad,
habla de un hijo, ¿verdad? Eso es de lo que está hablando el versículo. Dice ahí en el verso 10, 5:10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios, el que cree en el Hijo de Dios, ¿en quién es el Hijo de Dios? Jesús. Porque el apóstol nos está llevando a ese lugar. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Pero ¿quién realmente conoce a Dios? ¿Realmente le conocemos? Ayer en el estudio les hacía yo una pregunta y a veces suena hasta un poquito así medio hereje. Les decía yo que ¿qué tal si realmente Dios no existe? ¿Va? Vamos a ponerlo así de esa manera. ¿Qué tal si realmente Dios no existe? Escuché el otro día a un hermano pastor Bullón, que le hacen una entrevista y me encantó su respuesta. O sea, la agarré, sí, ¿verdad? La respuesta del hermano. Él dice, le pregunta a la entrevistadora que si realmente Dios no existe y le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Supongamos que yo creo que Dios existe, que existe la vida eterna, que existe todo lo que nosotros hablamos, ¿verdad? Y yo lo creo. Y supongamos que tú no crees en nada, y pues no hay ningún problema. Pero llegamos al final. Él dice, cuando estemos en una posición de ver, él más o menos lo pone de pasar de muerte a vida, dice, y nos damos cuenta de que lo que yo digo sí existe. ¿Quién pierde? Le pregunta. Tú. Y yo, aunque no exista, yo gano. Porque hice todo lo que como alguien común con una humanidad puede hacer bien por los demás. Y yo quedaría satisfecho. Dice, y tú perderías todo. Me gustó mucho lo que él hace. Pero bueno, entonces vamos a ver, miren. Nos vamos a ir al principio, al libro del Génesis. Aparece, y lo voy a hacer así una historia nada más. Aparece un ser que es Dios, que nosotros conocemos como Dios. Y tiene una interacción con un hombre que se llama Adán. Y una mujer. ¿Verdad? Pero ahí en ese punto pareciera ser que como que es un Dios un poco, bueno, si nos ponemos a ver, hay hasta científicos, hay gente atea, opuesta totalmente al conocimiento de Dios, y lo ponen como una evolución, lo ponen de muchas maneras, y no le dan crédito a que realmente sea lo que el hombre cree que es Dios, ¿verdad? A partir de ahí, después de lo que pasa ahí en ese tiempo, nos vamos a recorrer, nos vamos a ir bien rapidito así. Nos vamos a ir, por ejemplo, al tiempo de Abraham, que son una cantidad de años enorme, del Génesis al tiempo de Abraham. Resulta de que Abraham lo llama alguien que, y eso es lo que a nosotros nos ha impactado mucho, sobre todo a Hortensia y a mí, el hecho de que como en aquel tiempo no había una Biblia, no había internet, no había predicadores, no había nada de eso, y este hombre tiene una comunión, una comunicación con un ser que pues es Dios, ¿verdad? Que lo llama. A partir de ahí, bueno, desde antes, pero a partir de ahí ese Dios empieza a tener una comunicación con el hombre, con Abraham el hebreo. Porque cuando yo me puse a dar cuenta, me puse a investigar lo que significa hebreo, pues hebreo significa, parece ser que es uno de los descendientes de Eber, uno de los hijos uno de la descendencia de Set, me parece que es de Set, de los hijos de Noé. De ahí viene, pero también significa el que cruza, hebreo. Y a partir de ahí sigue teniendo esa comunicación, ese Dios al que le estoy poniendo así muy generalizado, ese Dios con el hombre. Y resulta que a partir de ahí pues viene otro intermediario, por decirlo así de alguna otra manera. En este caso pues nosotros conocemos
que viene Jacob, después de Abraham, el hebreo. Y en Jacob se viene con la descendencia de Jacob, al cambio del nombre de Jacob, de llamársele Israel, entonces viene el pueblo israelita. Porque a veces sí, cuando uno se pone a ver eso, yo me di cuenta de que a veces hacemos los términos y no estamos muy bien familiarizados con eso. El hebreo, los hebreos, son aquellos que son de los descendientes de Abraham y se les llama por esa... Dicen algunos por ahí que también es una cuestión de lingüística, de etnia, de llamárseles, por ejemplo, eran semitas, que eran más o menos así de ese tipo. Pero yo lo que quiero que veamos es la interacción que este pueblo tiene con ese Dios que parece ser que es un poquito desconocido. Llega con los patriarcas, que sigue se puede decir que la historia, llega con Jacob, el israelita, y a partir de ahí el pueblo israelita tiene una interacción con ese Dios de una forma muy peculiar, porque por ejemplo, cuando a Abraham se le dice que su descendencia sería como las estrellas del cielo y la arena del mar, ahí también se le da una sentencia que su pueblo sería esclavo por 400 años en Egipto. Y aparentemente parece ser que el Señor se le olvida a ese pueblo, aparentemente. ¿Ah? Cuando dice que Él se acordó de su pueblo. Bueno, viene a partir de eso, viene lo que es el éxodo, lo que nosotros le llamamos el éxodo. Les digo que va a ser una historia así rápida. Y viene entonces una interacción ya más completa, un poquito hasta más compleja del pueblo de Israel, en este punto ya es el pueblo de Israel, de la descendencia de Jacob, tiene esa interacción. Y me llama mucho la atención porque en Deuteronomio capítulo, déjeme ver, Deuteronomio capítulo 7, mire, vean, vamos a verlo. Deuteronomio capítulo 7. En el verso, déjeme ver, 7, del verso 6 al 9. Mire cómo a veces, por qué razón el Padre escoge a este pueblo, aún a pesar de lo que hasta el día de hoy parece que sigue siendo, ¿no? Dice en el verso 7, dice no por ser, bueno, verso 6 para entender un poquito mejor. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero el verso 7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais los más insignificantes de todos los pueblos. Porque a veces parece ser que la arrogancia y la soberbia es lo que se puede decir que es lo que pierde al hombre, esa conexión con el Padre. A partir de ahí nos venimos, por ejemplo, déjenme les digo, a partir de ahí se viene el reinado de Salomón, o sea, el esplendor, el templo, los ritos, todas las cosas, y este pueblo pareciera ser que sigue siendo lo mismo. Porque si ustedes se dan cuenta en todo este tiempo, Dios el Padre, lo que nosotros sabemos que es Dios, siempre trató de tener esa comunión y esa comunicación con su pueblo. Siempre. Lo buscó de mil maneras. Le dio leyes, le dio estatutos, le dio todo, una tierra que fluía leche y miel. Y llegamos al tiempo de Salomón, y Salomón pareciera ser que también es un tema muy interesante. Salomón parece ser que en ese punto hay un parteaguas en donde todo el esplendor, toda la gracia, todo lo que el Padre le había dado a su pueblo, ahí parece ser que se empieza a perder por lo mismo, yo le llamo el síndrome de Salomón. Todo lo que Salomón tenía era ¿de quién? Del Padre. Pero no lo supo administrar. No supo mantener la conexión que tuvieron sus ancestros. Por ejemplo, David, el papá, no pudo sostener eso.
La escritura dice que a Salomón se le apareció el Padre 2 veces y en sueños nada más. Yo lo he puesto de esta manera. Es como por ejemplo, si a mí me dieran, yo le pidiera, Señor, dame todo lo que necesito. El Padre me dice, bueno, te voy a dar aún más de lo que me estás pidiendo. Lo voy a poner así. Y yo recibo $1,000,000, por ejemplo. $1,000,000. Recibo $1,000,000. Entonces, yo administro ese $1,000,000 y lo multiplico, pero sin consultarle a él. Ese fue el problema de Salomón. Sabiduría de Dios, increíble. El mismo Señor Jesucristo dice, he aquí más que Salomón. Salomón está un poquito más abajo de toda la sabiduría que el Señor Jesús tenía. Mas, sin embargo, perdió esa conexión con el Padre. No tuvo nunca esa conexión con Él. Y luego viene, y la consecuencia de todo esto, pues primero, el desierto. Para tratar con su gente, para tratar con su pueblo, para poderlo llevar a tener esa cercanía, ese entendimiento, que tuvieran a ese Dios por encima de todas las cosas. Desierto, cautividad, esclavitud. En Egipto, esclavitud. Y el pueblo no aprende. ¿Verdad? Cautiverio en el tiempo de Nabucodonosor, que lo llevan cautivo y no entiende. ¿Cuál es el problema realmente? ¿Saben que el problema es bien claro? Y se los voy a decir en dónde está. Vamos al libro de Juan, capítulo 16, por favor. Juan capítulo 16, en el verso 1. Mire, para que estas sean palabras del Señor Jesús, para que sea que Él mira esto, es porque aún sigue siendo y estando vigente. Dice ahí en el verso 1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y luego dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿No lo estamos viendo? ¿No lo hemos visto a través de la historia? ¿Y sabe cuál es la causa, mi hermano? Verso 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Qué es lo que el Padre siempre ha deseado a través de la historia? Si no es comunicarse con su pueblo, tener una comunión con su pueblo, el Padre. Y llega el punto en que, Dios mío, cuando uno empieza a ver esto, yo empecé a tratar de ver, por ejemplo, a los profetas, sobre todo Isaías, que es uno de los que más me... Pero todos los profetas apuntan a que vendría alguien, en este caso un Mesías, porque realmente no es un nombre lo que se da, sino un título, lo que se le da al pueblo, que vendría un Mesías, un enviado, a restablecer esa comunión que el Padre siempre ha querido y el hombre no ha entendido. Y me van a perdonar, pero en el día de hoy es lo mismo. ¿Quién conoce al Padre? ¿Sabe quién conoce al Padre? El Hijo. ¿Dónde está el Hijo? ¿Dónde está el testimonio del Hijo? Porque si nosotros nos damos cuenta ahorita, por ejemplo, yo me di una vez a la tarea de preguntarle a la gente que yo conocía, entre las conversaciones que yo tenía, que cómo se consideraban, ¿es usted un hijo de Dios? Y todos decimos que somos hijos de Dios. ¿Sí o no? Pero ¿damos testimonio de que somos hijos de Dios? ¿O nos comportamos como realmente deberíamos de ser hijos de Dios? Yo lo digo por mí. ¿Verdad? Yo lo digo por mí.
Y esto es bien interesante porque dice, mire lo que dice el verso 2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Sabe cuál es el ejemplo más claro que nosotros tenemos de esa escritura? Y ahí está en la escritura. ¿Sabe quién es? Saulo de Tarso. Él pensaba que hacía las cosas de acuerdo a sus tradiciones, de acuerdo a sus costumbres. Y yo he visto muchos Saulos de Tarso en este tiempo. Y piensan realmente, si nosotros nos vamos ahorita a todo lo que estamos viendo alrededor del mundo, todas las guerras, todo lo que existe, no es por esa razón. La mayoría de las guerras son por cuestiones de creencia religiosa. ¿Conocemos al Padre, hermano? Creo que hay una forma muy sencilla de conocer al Padre, y es a través del Mesías. Pero créanme que yo me he dado cuenta que a veces ni el Mesías es conocido. Estaba hablando con José en esta semana, y me llamó mucho la atención el que estábamos platicando el otro día. Dice que hay un chat en donde donde se ponen a pelear por cuestiones de doctrina y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y sobre todo la gente más, se puede decir que más radical en este caso, pues son los romanistas. Ustedes saben que estoy llamando a la iglesia romanista, la iglesia que está en Roma de esa manera, ¿verdad? Para no ofender. Y si ofendemos, pues bueno, ni modo, ¿verdad? Pero para no meternos en muchos problemas. La iglesia romanista, ella pues pelea mucho todas sus doctrinas, y creo yo que es la doctrina más falsa y equivocada que hay sobre la tierra, la doctrina romanista. Y algo que me llama la atención es que estaba diciendo José que ellos pelean mucho la sucesión de Simón, que es uno de los mensajes que yo di la semana pasada, mostrando que Simón, que la palabra Pedro no es un nombre propio. Entonces, si esta iglesia está fundamentada sobre Pedro, es falsa. Así de simple y sencillo. La revelación que se le da es a un hombre que se llama Simón, el hijo de Jonás. Y la revelación que se le da a él es lo que él mira, lo que el Padre le muestra en la persona del Mesías. Eso es en donde el Señor Jesucristo dice, ahí es donde cimentaré mi iglesia, es en el conocimiento del Mesías. Ahí es donde la iglesia tiene que ser cimentada, porque si ustedes escudriñan todas las cartas de Pablo, todos los escritos más adelante, todos apuntan hacia allá. ¿Qué era lo que Saulo, empezando desde los apóstoles, qué era lo que los apóstoles predicaban? El primer mensaje, se puede decir que el primer mensaje evangelístico que aparece en la Escritura, ¿no es el de Pedro? Después de Pentecostés, cuando él se levanta a hablarles a aquellos hombres, ¿es el primero? ¿Y cuántos convierte? con ese mensaje. Entonces yo siempre he pensado que si nosotros queremos evangelizar, vamos a tener que escudriñar muy bien lo que Pedro hace. ¿Y qué hace Pedro? Empieza a traerle historia, les empieza a hablar de los padres, les empieza a hablar de la transición del pueblo, les empieza a hablar de todas las cosas que el Padre, que este pueblo no, mire hermano, es bien increíble que el pueblo judío, el pueblo israelita del tiempo del Señor Jesucristo no conocía al Padre, hermano. Juan capítulo 17, verso 3, ¿qué dice? ¿Qué es lo que Jesús dice? Para que te conozcan a ti, Señor. ¿Qué quiere decir? Que entonces el Padre era desconocido. Y sigue siendo desconocido. Hasta el día de hoy sigue siendo desconocido ese Dios como un papá. Esa paternidad precisamente, esa es la que siempre nos han querido robar, si usted se da cuenta. Y aparece ahí en el libro de Mateo cuando viene el diablo y le dice, ¿con qué eres hijo de Dios? ¿Qué hubiera pasado si Jesús empieza a dudar ahí?
No, el Señor Jesús sabía que Él era el Hijo y se comportaba como el Hijo y hizo lo que el Hijo tenía que hacer. Entonces, ¿a quién mira el Padre? Aún en nuestro tiempo, aquel que tiene el testimonio del Hijo en sí. Y eso es lo primero que nos van a querer robar, la paternidad. Amén. Así es de que mire, sigamos con los profetas. La mayoría de los profetas apuntaban hacia dónde? A que vendría un tiempo. Y un tiempo, la verdad que no muy corto. Si nosotros nos ponemos a ver cuando habla Ezequiel, sobre todo los profetas mayores que se les llama, en la cautividad de Babilonia, al llamado de la gente a salir de Babilonia, ¿de qué hablan? ¿De que vendría un redentor, vendría un Mesías? Sobre todo Isaías 52, me gusta mucho, sí, 52, 53 y 54 leerlos porque realmente ahí da una figura, pero bien clarita, de lo que realmente venía a ser el mensaje central de la mayoría de los profetas, que vendría un tiempo, vendría un día en que el Padre mandaría a alguien a restablecer, a abrir el camino hacia Él, hacia el Padre. Y el camino es solamente a través del Señor Jesucristo. Y déjeme, le doy otra escritura. Vamos a Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9. Mire lo interesante de esto, de lo que los profetas hablaban. Jeremías 9. Y vamos a leer el verso 23. Y es palabra del Padre. Mire, es algo bien interesante porque el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, habla siempre del Padre. No habla entre líneas, habla a los profetas que vendría el Mesías, pero toda la relación que el hombre debería de tener era precisamente con el Dios eterno, con el Creador, con el que les había dado las leyes, con el que había dado la oportunidad de volver a tener esa conexión y regresar, fíjese bien, al huerto. Dice ahí en el verso 23, dice, así dijo Jehová. O sea, es palabra de Dios, es su palabra, a través del profeta. Dice, así dijo Jehová. No se alabe, déjenme pongo los lentes. Dice, no se alabe en esto el que se hubiere de alabar. No, perdón, dice, así dijo, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Miren dónde está realmente el poder, bueno, pues alabarse, dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué le dice eso? Que desafortunadamente en la mayoría de los tiempos el hombre siempre ha perdido esa conexión. Entonces, ahora nosotros tenemos la oportunidad de conectarnos con el Padre. Sobre todo, creo que es muy interesante cuando empiezan a ver, sobre todo Mateo capítulo 24, en donde el mismo Señor Jesús dice que nadie los engañe. Ahorita hay mucho engaño, hermano. Ahorita cualquiera se levanta como profeta y dice cantidad de cosas que realmente no es la voz de Dios. A veces nuestras emociones, a veces son otras cosas, a veces manipulación. El otro día estaba escuchando por ahí una pastora, ¿verdad?, decir, ay, a veces hasta digo, Padre mío, una sarta de tonterías, hablan de dimensiones, hablan de
de, de cuánta cosa que en realidad no tiene ningún fundamento bíblico, no tiene ningún fundamento bíblico. Es simplemente que se levantan en una imaginación, pero está escrito también. Dice que al final de los tiempos vendrá gente amadores de sí mismo, buscando su propio... Pero el problema más grave de todo esto que yo veo es que hay gente que lo sigue. ¿Y sabe por qué lo sigue? ¿Sabe por qué la mayoría de la gente se va en pos de eso? Por falta de conocimiento. Y no es, no es que usted se sepa toda la Biblia del derecho al revés, no, del conocimiento del Padre, del conocimiento del Hijo. Ahorita que en la mañana que empezábamos que hablaba Hortensia, ¿qué decía? No lo busquen allá, no lo busquen acá, y la misma escritura nos decía, ¿dónde está? ¿Realmente el Padre en dónde está? ¿Cuántos de nosotros aceptamos eso? Y yo creo que a veces nosotros cuando empezamos a ver eso, lo primero que vemos es nuestra naturaleza, ¿sí o no? Una naturaleza, pues, un poquito, no muy bien. Si nos presentáramos en el día de hoy delante del Padre, ¿qué haríamos? Pues yo creo que seríamos consumidos, ¿verdad? Pero ¿por qué no somos consumidos? Dígame por qué. Porque hay un intermediario. Hay alguien que está abogando todavía por nosotros. Hay alguien que todavía ve y nos ve como el pueblo de Israel. No porque seamos los más valientes, ni tampoco los más sabios, sino porque la misma escritura dice que Él escogería de lo que a veces el mundo desecha para poder mostrar su gracia y su misericordia. Y eso yo creo que a veces lo hemos usado un poquito mal. Porque a veces cuando nosotros decimos eso nos vemos como la basura del mundo. ¿No les ha pasado eso? Es cierto, no somos perfectos, porque no lo somos. Perfecto es uno, bueno es uno, porque no hay nadie bueno en este día. Dígame quién es bueno. Es más, ni el mismo Señor Jesucristo se atrevió a decir que Él era bueno. Entonces no es por ser buenos, es porque el Hijo nos justifica. Es porque hemos creído y llegado a entender que el Hijo es el que nos justifica. Y también hay otra cosa, que hemos hecho algo que yo creo que también hemos estado un poquito equivocados. Váyase al libro de los Hechos, capítulo 10. Perdón, Romanos 10. Hablando del pueblo de Israel. Y vamos a ver lo que un hombre israelita dice de su propia generación. Dice el verso 1, hermanos, Romanos 10, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, aman a Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Y saben cuál es la diferencia en esto? Cuando yo empecé a ver a Saulo de Tarso, que lo empecé a ver, pues lo leímos también ahorita, que él dice que él no consultó ni con carne ni sangre, sino que él fue enseñado de forma directa por el Espíritu del Señor, por el mismo Jesús en persona, él fue enseñado, ¿verdad? Cuando él empieza a ver la diferencia, y yo creo que ese es a veces lo único que nos falta a nosotros. No, habemos muchos, creo que habemos muchos y muy buenos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, por encima a veces de cualquier cosa. A veces anteponemos ciertas cosas, pero ¿saben una cosa? Que no conocemos a Jesús. Hace mucho tiempo me dijeron eso. Me chocó en el tiempo en que me lo dijeron, pero me di cuenta que realmente yo no conocía realmente cuál era la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Yo he ido a algunos lugares y yo he preguntado, ¿qué ha hecho Jesús por nosotros? ¿Qué hizo por nosotros? Para nosotros estar delante del Padre. Y las respuestas que siempre he encontrado es, murió por mí, pagó por mis pecados. ¿Qué más hizo? ¿Realmente qué hizo?
para hacernos aceptables delante del Padre. Dice, verso 2 otra vez, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia del Padre, a la justicia de Dios. ¿Cuándo lo dijo eso Saulo de Tarso? Si nosotros nos ponemos a ver cuándo lo dijo y de cuánto hay testimonio escrito de que hay conciencia del Padre desde el Génesis, pasando por todos los años de historia que el pueblo de Israel tiene, hasta que Saulo de Tarso lo dice, aún todavía no había conocimiento del Padre. Increíble, ¿verdad? A veces cuando yo me pongo a pensar en eso, Dios mío, yo no sé si nosotros estamos en la misma posición de que a veces vemos y no podemos entender que realmente la conexión, el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a la tierra es para volvernos a conectar, volver a tener esa conexión con el Creador de todas las cosas. Y hay una cosa bien interesante que estaba yo leyendo también, que les digo que a veces cuando uno se pone a ver eso, dice, el mismo Señor Jesucristo dijo, si le pidieras algo al Padre en mi nombre, si lo piden en mi nombre y lo creyeres, será hecho. ¿No dijo eso? ¿Cuántas cosas hemos pedido que no se han dado? ¿Por qué razón? Yo soy uno de ellos. Hasta que no viene a veces alguien y te da tu te da tu regañada, no regañada, pero te recuerda. Viene alguien y te recuerda que lo que él empezó lo va a terminar. De verdad, a veces tiene que pasar eso. Dice, verso 4, porque el fin de la ley es el Mesías. O sea, el fin de la ley. También es otra cosa aquí que tendríamos que ver, porque la ley no fue quitada, la ley fue cumplida. La ley la cumple el Señor Jesús, en Él se cumple la ley. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, y lo pone. Cita el antiguo pacto, cita el Antiguo Testamento. Acuérdense que estamos hablando de gente judía, de gente que conocía la ley, de gente por la cual Saulo de Tarso había sido escogido para poder mostrar que a través de la escritura antigua, a través de lo que él sabía, acuérdense que un hombre bien educado en todo esto, iba a mostrar que el Mesías, que Jesús, el que ellos habían crucificado, era precisamente el enviado, y hasta el día de hoy todavía sigue esa controversia. Todavía. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pues si nosotros vamos a ver que no hay hombre que pueda hacerlas, dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, la justicia que es por la fe, o sea, lo que nos justifica a nosotros es creer, y dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo al Mesías, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? ¿Qué dice? Deuteronomio 30, 12, 14 es lo que dice. Dice más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice Saulo de Tarso, esto es lo que predicamos. O sea, este es el evangelio de los primeros apóstoles, de los primeros voceros del movimiento mesiánico. Dice que si confesares con tu boca que el Mesías es el Señor, ¿a quién le está hablando Saulo? ¿A quién le está hablando? Aquí ya le está hablando a un pueblo mixto. Aquí ya nomás son judíos. Aquí ya está hablándole acuérdense que estaba escribiendo el libro de los Romanos. Aquí ya no es a los judíos. Aquí ya está siendo un llamado a todo a lo que el Señor Jesucristo vino, a unir lo que es judíos y gentiles. Entonces el mensaje, el evangelio es que si confesares con tu boca que el Mesías es el Señor
Y lo importante, y creyeres en tu corazón. Mire, esto es bien, bien precioso. Pero no nomás es de creer, no. Mire, leamos bien el versículo. Dice, y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó, que ese Mesías está vivo, que no predicaban a alguien que estaba muerto. El evangelio es predicar a un Jesús vivo. No está muerto. Porque para mí no tendría sentido, en otra parte dice el apóstol Pablo, si no predicamos que Jesús vivió, ¿para qué? O sea, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido predicar a alguien que está muerto. Y eso es lo que estaba yo comentando con José ese día. Porque cuando yo estaba hablando de salir de Babilonia, de salir de toda la confusión, ustedes saben que la iglesia romanista tiene una sucesión apostólica, entre comillas, ¿verdad? Y esa sucesión viene de Pedro. Y lo que José me decía es que, ok, si el Mesías está vivo y sigue estando vivo, ¿necesita sucesión? No. Entonces quiere decir que es falso eso. Porque nosotros seguimos a un ser que está vivo. No necesita sucesores, no necesita intermediarios, no necesita santos, no necesita vírgenes, no necesita ritos, no necesita tradiciones. No las necesita. El nosotros estar conscientes de que realmente nosotros, ese ser que está vivo, en este caso el Señor Jesús o el Mesías, habita en el hombre, entonces, ¿qué? Sigue estando vivo. ¿Necesitamos una sucesión? No. Y yo ahí estoy probando porque me quedé un poquito corto y voy a seguir un poquito más adelante a hablar de Apocalipsis 17, cuando estábamos hablando de las hijas de la ramera. ¿Se recuerdan? La ramera engendra hijas, pero es todo lo que dice. O sea, no da nombres, no da detalles, pero entonces quiere decir que existen. Entonces, para eso, pues entonces nos vamos a la historia. ¿En dónde y en qué momento esta institución, que es una organización, que no es un organismo, porque la iglesia es un organismo vivo? Hay una diferencia grande entre una organización y un organismo. Y la iglesia es un organismo vivo que se mueve. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo lo describe el apóstol Pablo? Como un cuerpo. ¿Cómo se mueve el cuerpo? Por sus miembros, manos, pies. Le decía yo el otro día a la hermana que a quién no le gustaría hacer la cabeza, los ojos, el corazón, ¿verdad? Pero los riñones, pues no, ¿verdad? Porque esos primero tienen una función bien curiosa, el hígado, pero son parte de un cuerpo. Y si nosotros la iglesia empezáramos a ver, o sea, cuando hablo de la iglesia, hablo de ese organismo vivo, que nosotros empezáramos a entender que realmente nosotros funcionamos como un organismo que se mueve. Cuando yo traje el estudio ese del cuerpo, pues yo me di cuenta, por ejemplo, ¿no? Que, a ver si no me desvío un poquito, pero cuando yo empecé a ver esto del cuerpo, primero, ¿qué necesita el cuerpo para ser un cuerpo? Para poder formar un cuerpo. ¿Sabe qué se necesita lo primero? Huesos. Huesos. Un cuerpo sin huesos no tiene forma. Y los huesos son rígidos. Tienen que ser normas rígidas que no se rompen. La Escritura dice que al Señor Jesús no le rompieron un solo hueso. ¿Por qué? Porque son normas rígidas. Pero mantienen ¿cómo se puede decir? Ayúdenme. Mantienen pues un cuerpo, una figura concreta, exacta, y de ahí, pues el apóstol Pablo nos escribe que por ejemplo, las articulaciones, cómo se mueve, no todos somos ojos, no todos somos nariz. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia en la cual el Señor Jesucristo le dice a Simón, el hijo de Jonás, en la que él iba a fundar su iglesia.
espero no haberme salido un poco del tema, pero bueno, dice el verso 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y luego nos da otra escritura, Isaías 28, 16. Dice, pues la escritura dice, y menciona la escritura, menciona el Antiguo Testamento. Porque cuando habla de la escritura, no está hablando del libro de Romanos, ¿verdad que no? Aunque está escrito en el libro de los Romanos, no está hablando del libro de los Romanos, porque esa es otra de las cosas que yo también hago mucho énfasis. Cuando los primeros predicadores, cuando todos los apóstoles y todos ellos siempre citaban el antiguo pacto, Juan 5, 36, 39. Cuando el Señor Jesucristo le dice a aquellos hombres, escudriñen las escrituras, porque es las escrituras dan testimonio de mí. Y cuando Él dice que escudriñemos las escrituras, pues son las escrituras antiguas, porque cuando eso dice, cuando habla del Evangelio de Juan, el Evangelio todavía no estaba escrito. Entonces, todo lo que nosotros podamos encontrar está en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento respalda todo lo que los apóstoles y los primeros hombres del movimiento mesiánico hablaban, era solamente, y lo revalidaban con lo que eran las escrituras antiguas. Entonces, me quiero quedar ahí. Bueno, voy a seguir leyendo, porque aquí también yo creo que es donde vamos a... Dice, tengo apuntado hasta el verso 16. Dice, en el verso 12, perdón. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. ¿Invocan a quién? ¿Y qué era lo que era el mensaje de Jesús? El conocimiento del Padre. O sea, realmente creo que es cuando tienen mucho más relevancia las palabras de Jesús. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Eso es lo que Él dice. Entonces, ¿la meta cuál es? ¿Cuál es realmente la meta? Llevar todos los hijos al conocimiento del Padre. ¿A través de quién? De Jesús. A través de una relación, una comunión con Jesús. Porque si yo no tengo esa comunión y esa relación, pues entonces yo cómo voy a conocer realmente los propósitos, el pensamiento, yo cómo voy a conocer los planes que el Padre tiene para con nosotros. Dice en el verso 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El verso 14 dice, y hace una pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Ahí es el Evangelio, ahí está el verdadero Evangelio. Abrirle a la gente, bueno, voy a decir a los hermanos, no, pero abrirle a la gente el camino de regreso al Padre a través de Jesús. Jesucristo es el medio, Él es el todo. Pero esa no es la meta es regresar otra vez al huerto del Edén, a vivir al aire del día, a vivir en la presencia del Padre. Y podríase decir que, pues, podríase decir que me suena hasta un poquito utópico, pero recuérdense bien la oración de nuestro Señor Jesucristo cuando enseña a los apóstoles a orar, que le dice, Señor, venga tu reino. ¿A dónde? ¿A dónde estaba diciendo que viniera el reino? Entonces, Mateo capítulo 24, verso 14, y se predicará el evangelio del reino en todo el mundo. Y entonces, si no predicamos el evangelio del reino, entonces hay un poco que se va a detener ese acontecimiento.
A mí sí me gustaría ver el final, aunque quizás a lo mejor no sea muy agradable. Como cuando uno se pone a escudriñar Apocalipsis, habla de terremotos, granizo tan grande como el peso de un talento, habla de juicio, habla de cuantas cosas, que lo único que nos puede salvar de todo eso es el conocimiento del Padre a través de Jesús. No hay otra forma. Entonces, la idea de nosotros, el trabajo de nosotros, es volver a conectar, a que busquemos esa conexión con el Padre a través del Hijo. El trabajo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Y lo hizo completo. Él vino, léanse Isaías 52 y 53 y 54. Uy, Dios mío, eso es bien, hasta parece que uno lo mira, todo lo que el mismo Jesús vino a hacer. Así de que, pues bueno, voy a terminar ahí. Pero la idea es esta, volver al camino del Padre, y como dice, como leímos ahí en Jeremías, en esto es en lo que hay que alabarse, en conocerme y entenderme. Jeremías 33:3, también, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué dice Jeremías 33:3? ¿Y qué más dice? Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Y esas cosas ocultas, ¿para qué son? Para conocerle a Él. Para conocer al Padre, sus planes. Miren que a veces hay tantas cosas que a veces sí tienen que venir a recordárnoslo. Porque a veces entramos en una especie así como el otro día nos decían así como de zona de confort. Estamos muy confortables a veces tienen que venir a mover el nido para volver otra vez y no hay que bajar la bandera, hay que seguir. Y yo el otro día le estaba diciendo, ya sabes que a veces me dan ganas hasta como de tirar la toalla, nomás que por lo bueno le doy gracias al Señor que tengo cada quien me ayude y me apoye y me empuje a seguir adelante, porque esto no va a parar. Si Él dijo que iba a hacer una cosa, la va a hacer, aunque nosotros no estemos aquí. Amén. So, lo que más vale estar aquí al pendiente, saber qué es lo que pasa. Pero bueno, gloria al Señor. Ese es el mensaje del día de hoy. Conocer al Padre. Tener deseo de conocer los planes del Papá. De volver a entablar esa comunión que el hombre ha perdido por generaciones y generaciones. Que el Padre siempre le llama y le llama y le llama, y el hombre sigue siempre en las mismas. Y pues bueno, ya tenemos el medio, ya tenemos al Señor Jesús en medio. Así de que déjenme hacer una oración, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Bueno, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor, hace muchos años, hace un tiempo atrás, yo leí un libro que se llama, y me atreví a llamarle Padre. Se me hacía muy loco, muy loco en aquella ocasión decirte papá. No, mi razonamiento no era suficiente como para poder entender que Dios tenía un papá y que ese papá es el Dios eterno, el dador de la vida, el inmenso, incomprensible, que no podemos describir realmente, Señor. En aquel tiempo, Padre mío, duré mucho tiempo luchando con eso, en poder llamarte Padre. Pero ahora reconocemos que tú eres nuestro papá y entendemos por qué razón el mismo Señor Jesucristo dijo Abba, Abba Padre, Abba Padre. Y deseamos con todo nuestro corazón que los hermanos que nos escuchan, que nos oyen, que puedan entender esto y que tengan ese llamado del Hijo, lo pongan a trabajar sabiendo que hay disciplina. Sí, al Hijo se le disciplina. El libro de los Hebreos les dice que a todo aquel que llama por hijo le disciplina, lo castiga también. Y eso a veces no concuerda con los mensajes que estamos escuchando en el día de hoy, que pareciera ser que hay un Dios,
alcahuete que todo lo pasa. Y creo que está tan equivocado todo eso, Señor. Sí eres un Dios de amor, pero también eres un Dios disciplinario, amoroso, compasivo, y que a veces es muy incomprensible, Señor, para nuestra mente. Por eso, Padre, en esta mañana, a través de tu Mesías, a través de tu ungido, te rogamos y te pedimos, Señor, que te des a conocer a tu pueblo. Una vez más, Señor. Estamos viendo alrededor de este mundo tanta anarquía, mucha gente mata pensando que hace un servicio a ti, pero es porque no te conocen, ni conocen a tu Hijo. Y nuestro deseo es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es nuestra oración del día de hoy, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.